Hoy les traemos un proceso de un motor a gasolina, la combustión que realiza. Este sistema está compuesto por un cilindro pistón, dos válvulas y una bujía. Inicialmente el cilindro pistón abre la válvula de admisión por donde entra aire y gasolina. Luego, en un proceso adiabático se realiza una compresión. Luego, bosquejado en el diagrama PB, el proceso de admisión, este es un proceso de admisión, tenemos un volumen 1 de gasolina. Luego, por un proceso adiabático de compresión, pasamos de un volumen 1 a un volumen 2. El volumen disminuye. Luego, para que la gasolina se inflame, se lleva a una presión mayor y a un volumen constante hasta que se crea la chispa de la bujía. Luego que se crea la chispa de la bujía, se pasa a un proceso adiabático de expansión. Este proceso adiabático de expansión, el volumen aumenta hasta el volumen inicial que teníamos. Entonces, en el diagrama PB, cuando la presión aumenta a volumen constante, tenemos que de B a C aumenta el volumen a una presión mayor. Entonces tenemos una presión 3. De C a D se realiza un proceso de expansión adiabático. Entonces el proceso de expansión adiabático se bosqueja de la siguiente forma. En este proceso el volumen aumenta hasta el volumen inicial, hasta el volumen 1. Luego, por un proceso de enfriamiento, la presión disminuye para regresar al volumen inicial que teníamos. Y como el sistema expulsa, se abre la válvula donde se expulsan los gases producto de la combustión, el sistema regresa a su estado original. Bueno, ahora analizamos el proceso de los trabajos realizados en cada proceso. De A a B, como es un proceso adiabático de compresión, el trabajo es negativo, no existe calor. Entonces, aplicando la primera ley, tenemos que menos W de A a B es igual al delta de energías, la energía que cambia en el sistema. En el proceso BC, como tenemos un proceso isocórico, entonces no hay trabajo, pero hay una transferencia de calor del medio al sistema. Este calor es positivo y es igual al cambio de las energías. Del proceso de CD, como es un proceso donde se expande y es donde el cilindro pistones del motor realiza el trabajo del sistema, esto se transforma en trabajo mecánico. Entonces, como es positivo, sale del sistema, y como no hay calor porque es un proceso adiabático, entonces tenemos que Q es 0 menos más el trabajo porque es positivo igual al delta de U. De D a A es un proceso de enfriamiento isocórico, transfiere calor al medio. Entonces tenemos a presión constante, el trabajo es 0, el Q es negativo, trabajo no hay, igual a delta de U. Y como hay un proceso de A, se regresa al proceso 1 porque se saca todo el producto de la combustión. Finalmente, el trabajo realizado por el sistema es la sumatoria de todos los trabajos presentes. Entonces tenemos que
Este trabajo es negativo, menos W a B más el trabajo realizado de C a D. Teniendo esto, hallamos el W total realizado en todo el sistema. A continuación se explicará el ciclo a combustión interna de un motor diésel. Para que se lleve a cabo este ciclo se necesita un sistema el cual esté comprendido de un cilindro, un pistón y tres válvulas, una de admisión, otra la cual permite el ingreso de combustible al sistema, que en este caso es el diésel, y otra de escape. En un estado inicial se encuentra con un sistema con volumen cero, ya que no se encuentra ningún gas en el sistema. Luego de esto se abre la válvula de admisión, la cual permite el ingreso de aire al sistema. Esta es una diferencia con el ciclo de combustión interna del motor a gasolina, ya que en el de gasolina entra aire más gasolina, más en este, combustión interna del diésel, solo entra aire. Bueno, luego de que ha ingresado el aire en el ciclo de combustión interna de un diésel, se cierra la válvula de admisión. Entonces el pistón es empujado hacia abajo, lo cual genera una expansión en el sistema a presión constante, el cual se puede representar en nuestro diagrama PV de la siguiente forma: una expansión que va desde un volumen inicial 0 hasta un volumen, un volumen 1. El trabajo en este sistema, en este proceso isocórico, puede ser representada de la siguiente fórmula. Pues es igual a 0, ya que el volumen permanece constante. Bueno, luego de esto, un mecanismo empuja el pistón hacia arriba, lo cual genera una compresión del sistema o del aire, lo cual aumenta tanto la temperatura como la presión en el sistema. Como este proceso es realizado a grandes velocidades, se aprecia la transferencia de calor en el sistema. Entonces, se puede decir que este proceso es adiabático. En el diagrama PV se representa como una compresión de la siguiente forma, la cual va de un volumen 1 hasta un volumen 2, y la presión aumenta desde una presión 1 hasta una presión 2. A este estado lo voy a llamar A, a este B y a este E. Bueno, luego de esto se añade combustible al sistema, lo cual genera una combustión interna debido a la alta temperatura que provocó la compresión en el sistema. Esa combustión interna se representa en el diagrama como un aumento en el volumen a presión constante. Bueno, volviendo al proceso de compresión adiabática, el trabajo se expresa de la forma adiabática, en donde va desde un, un estado B con una presión 2 y un volumen 2 menos una presión 1 por un volumen 1 sobre 1 menos la constante adiabática. En este proceso de compresión adiabática el calor es igual a 0 porque es adiabático, donde se expresa la transferencia de calor. Bueno, en este proceso de combustión que debe hacer, el trabajo es igual a la presión por el cambio en el volumen, que va de un volumen 3 menos un volumen 2. En este proceso, como nos podemos dar cuenta, es donde se lleva a cabo la combustión, por lo tanto entra calor al sistema, el cual es positivo. Bueno, luego de que se genera la combustión, el pistón es empujado hacia abajo, por lo tanto
se demuestra en el diagrama PV como una expansión adiabática. ¿Por qué se dice que es adiabática? Porque en igual que en el proceso de compresión, este proceso de expansión se realiza a grandes velocidades. Entonces, en el proceso de expansión adiabática, el trabajo es igual al estado 2, que es un volumen 1 por una presión 3 menos el estado inicial, que es una presión 2 por un volumen 3 sobre 1 menos la constante adiabática. Y al igual que en el proceso de compresión, el calor es igual a 0. Luego de esto, llegamos a un proceso en el cual se enfría el sistema. Sale calor y en este proceso el volumen se mantiene constante. Entonces, en el diagrama PV se representa como una disminución de la presión a volumen constante. Entonces, este proceso isocórico hago una corrección acá, que esto no es un proceso isocórico, sino isobárico. Como nos podemos dar cuenta, aquí se mantiene la presión constante, mientras que se expande el volumen. Entonces el trabajo es igual a la presión por el cambio en el volumen, que sería solo el volumen 1. Bueno, en este proceso isocórico, en este sí, el trabajo es igual a 0. Y el calor, como es un enfriamiento, está saliendo del sistema, por lo tanto es negativo. Luego de esto, y debido a que se enfría el sistema y bajo la presión, el pistón empuja el gas producto de la combustión y del aire hacia afuera. Entonces, esto se da gracias a que se abre la válvula de escape. Entonces sale todo el gas del sistema, que sería en el diagrama PV como un proceso de escape donde sale el gas de la siguiente forma: se comprime, sale el gas y la presión se mantiene constante. Y aquí ya ha terminado el ciclo de combustión interna del motor diésel. Bueno, para hallar el trabajo total se tiene en cuenta que el trabajo menos el calor, menos el trabajo es igual al cambio en la energía interna. Pero como fue un ciclo, tenemos que el trabajo es igual al que encierra las curvas. En este caso, como es un ciclo, la energía interna es 0. Entonces tenemos que el calor es igual al trabajo total. Pero ¿qué calores tenemos? En el proceso de B a C, entonces el calor de B a C, que es un trabajo que ingresa al sistema, menos el calor donde se enfrió, que es de D a A, y eso es igual al trabajo total en el sistema.